En el mundo de la UFC, es un crisol de combate, donde cada pelea es una prueba de habilidad, voluntad y resistencia. Si bien los luchadores pasan incontables horas perfeccionando su oficio, la victoria nunca está garantizada. Esta incertidumbre inherente es lo que hace que UFC sea tan cautivador. Pero quizás los momentos más emocionantes ocurren cuando los favoritos aparentemente imbatibles se desmoronan frente a los decididos desvalidos, grabando sus nombres en los libros de historias y victorias inesperadas. Quédate a ver el siguiente video, porque te hablaremos de algunos peleadores que llegaron como favoritos a sus peleas y terminaron cayendo. Pero antes, no olvides que si este contenido te gusta, puedes darle like y compartirlo con amigos y familiares. Continuemos. Aquí profundizamos en algunas de las sorpresas más emblemáticas en la historia de UFC, peleas en las que las probabilidades estaban en contra del retador, pero su espíritu inquebrantable y su brillantez estratégica desafiaron las expectativas. Número 1. Holly Holm contra Ronda Rousey, UFC 193 en el año 2015. Ronda Rousey era una fuerza imparable, invicta en 12 peleas y poseía una reputación temible por sus barras de brazo, acabando con la mayoría de sus oponentes en el primer asalto. Frente a ella estaba Holly Holm, una hábil boxeadora con reputación de golpes calculados. A pesar de que Rousey era favorita por menos 1200, lo que significa que una apuesta de $1200 te daría $100, Holm ejecutó un plan de juego impecable. Utilizando un juego de pies precisos y fuertes contragolpes, resistió la agresión inicial de Rousey antes de noquearla en el segundo asalto. Esta pelea destrozó la mística de Rousey y redefinió la división de peso gallo femenino. Número 2. Matt Serra contra Georges St-Pierre, UFC 69, 2007. Georges St-Pierre, GSP, era una estrella en el ascenso del peso welter, invicto en UFC y considerado un prodigio. Su retador, Matt Serra, era un veterano que se acercaba al ocaso de su carrera, un perdedor de más de 300. Sin embargo, Serra desafió las probabilidades. Aprovechando el exceso de confianza de GSP, desató una andanada de golpes en el primer asalto, que culminó con una impresionante victoria por nocaut técnico. Esta sorpresa no solo conmocionó al mundo de las MMA, sino que también sirvió como testimonio del espíritu de nunca rendirse que puede impulsar a los desvalidos a la victoria. Número 3. Amanda Nunes contra Cris Cyborg, UFC 232 en el año 2018. Cris Cyborg fue una fuerza dominante en el MMA femenino, reinando de manera suprema durante más de una década. Conocida por su feroz poder de knockout, era favorita con menos 350 contra Amanda Nunes. Sin embargo, Nunes, un delantero habilidoso con un conjunto completo de habilidades, tenía otros planes. Adoptó un enfoque agresivo, abrumando a Cyborg con una implacable combinación de golpes y patadas. En un giro impactante de los acontecimientos, Nunes consiguió un knockout en el primer asalto, destronó a la aparentemente invencible Cyborg y consolidó su lugar como una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. Número 4. Gabriel Gonzaga contra Mirko Cro Cop, UFC 67 2006. Mirko Cro Cop era un temible kickboxer conocido por sus devastadoras patadas. Entró en la pelea contra Gabriel Gonzaga, un relativamente desconocido, como favorito de menos 500. Sin embargo, Gonzaga desafió las expectativas. Absorbió los primeros ataques de Cro Cop con las piernas antes de atraparlo con una patada alta perfectamente sincronizada en el primer asalto. Este sorprendente knockout no solo impulsó a Gonzaga en ser el centro de atención, sino que también expuso una vulnerabilidad en el estilo de golpe aparentemente impenetrable de Cro Cop. Número 5. Leon Edwards contra Kamaru Usman, UFC 278, 2022. Kamaru Usman era un gigante del peso welter con una racha de 19 victorias consecutivas y considerado a una defensa de empatar el récord de UFC de más victorias consecutivas en una sola categoría de peso. Leon Edwards, que regresaba de un largo descanso debido a la pandemia, era un perdedor de más de 275. Sin embargo, Edwards demostró una resiliencia notable. Resistió la presión inicial de Usman y conectó una patada a la cabeza en el último minuto del quinto asalto, asegurando una victoria por nocaut. Esta improbable victoria remontada no solo destronó al aparentemente imbatible Usman, sino que también consolidó el lugar de Edwards como contendiente de peso welter. Número 6. La historia del hombre cenicienta, Chuck Liddell contra Randy Couture, UFC 43 2003. Randy Couture era una leyenda de la lucha libre, un ex campeón de peso pesado de UFC que regresaba de su retiro. Se enfrentó a un joven y no probado Chuck Liddell, un perdedor de más de 300. Sin embargo, Liddell no se dejó intimidar por el pedigrí de Couture. Utilizando sus poderosos golpes de Muay Thai y su implacable agresión, Liddell abrumó a Couture, centrándole la lucha libre, asegurando una dominante victoria por nocaut en el primer asalto.
Esta victoria lanzó la carrera del líder al estrellato, mostrando el meteórico ascenso posible en UFC. Número 7. El silenciador especialista en sumisiones, Michael Chiesa vs Anthony Pettis, UFC 226, 2018. Anthony Pettis fue un ex campeón de peso ligero de UFC, conocido por sus llamativas patadas y su emocionante estilo de lucha. Entró a la pelea contra Michael Chiesa, un gran perdedor de más de 120, como el claro favorito. Sin embargo, Chiesa, especialista en Jiu-Jitsu, desafió las expectativas. Llevó la pelea al suelo temprano maniobrando expertamente a Pettis para estrangularlo por detrás, obligándolo a rendirse en el segundo asalto. Esta sorpresiva victoria solidificó la reputación de Chiesa como un luchador peligroso y demostró que una sumisión en el momento oportuno puede derribar incluso a los delanteros más dinámicos. Número 8. La sorpresa calculada, Vicente Luque vs Tyron Woodley, UFC 260 2021. Tyron Woodley, un ex campeón de peso welter de UFC, una potencia con poder de knockout. Sin embargo, sus actuaciones recientes habían sido mediocres. Vicente Luque, a pesar de estar en ascenso con una racha ganadora, siguió siendo un perdedor de más de 220. Sin embargo, Luque aprovechó el declive de Woodley. Pacientemente destrozó a Woodley con patadas y golpes fuertes y finalmente consiguió una victoria por nocaut técnico en el primer asalto. Este desmantelamiento metódico demostró los peligros de pasar por alto a un contendiente hambriento y la importancia de adaptarse a las debilidades de un oponente. Número 9. El duelo de David contra Goliath, Jessica Andrade contra Weili Zhang, UFC Fight Night 143, 2017. Weili Zhang, una estrella en ascenso conocida por sus golpes feroces, entró en la pelea muy favorecida, con número 280, contra Jessica Andrade, una luchadora completa pero de todos modos desvalida. Sin embargo, Andrade sorprendió a todos con su ataque agresivo. Ella dominó la pelea en el suelo y finalmente consiguió un knockout en el segundo asalto. Esta sorpresa no solo impulsó a Andrade a la contienda por el título, sino que también destacó la importancia de la versatilidad en el arsenal de un luchador. Número 10. El valiente regreso, Frankie Edgar vs BJ Penn, UFC 112, 2010. BJ Penn es un ex campeón de peso ligero y welter de UFC, era una leyenda que regresaba a un descanso. Se enfrentó a Frankie Edgar, un luchador más pequeño y con menos experiencia, como favorito de menos 300. Sin embargo, Edgar desafió las expectativas. A pesar de ser derribado en el primer asalto, mostró una resistencia notable, resistiendo a la tormenta de Penn y regresando más fuerte en asaltos posteriores. Al final, Edgar consiguió una victoria por decisión unánime, demostrando que el corazón y la determinación pueden superar las desventajas de tamaño y experiencia. El poder de la perseverancia, Robert Whittaker vs Joel Romero, UFC 218, 2017. Joel Romero era un terrorífico artista del knockout, conocido por su poder explosivo y su implacable presión en la lucha libre. Entró en la pelea contra Robert Whittaker, un luchador talentoso pero propenso a lesionarse como favorito de menos 220. Sin embargo, Whittaker mostró una dureza increíble. Resistió los estruendosos golpes de Romero y los agotadores intentos de derribo y finalmente consiguió una cerrada victoria por decisión. Esta guerra agotadora consolidó el estatus de Whittaker como uno de los principales contendientes del peso mediano, y destacó la importancia de fortaleza mental frente a la adversidad abrumadora. Estas batallas muestran la esencia cautivadora de UFC. Nos recuerdan que los desamparados, armados con el enfoque correcto y un espíritu inquebrantable, pueden derrocar incluso a las fuerzas más dominantes. El elemento sorpresa combinado con la brillantez estratégica y la determinación inquebrantable puede reescribir la narrativa en el octágono, grabando a los nombres de estos desvalidos en la historia de UFC. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo.